Hola, mis queridos videoyentes. Hoy es 5 de octubre. Eh, es una efeméride porque hace no sé cuántos años, pero ya tiene algunos, en que la UNESCO definió esta fecha como el Día Internacional del Docente. Eh, y evidentemente en México tenemos un Día del Maestro, ¿no? Y el Día del Maestro es el 15 de mayo. Mayo está plagado, ya lo he comentado, todos lo deben de saber, que mayo está plagado de fechas para celebrar, días de asueto. Este es el 1 de mayo, el Día del Trabajo; el 5 de mayo, la Batalla de Puebla; el 10 de mayo, el Día de la Madre; el 15 de mayo, el Día del Maestro. Toda la primera quincena de mayo pues está salpicada de días o festivos o de asueto. Eh, y este 5 de octubre, no sé hasta dónde haya todavía los intentos de las autoridades educativas nacionales o bien escolares de ciertas escuelas para conmemorar a los profesores eh, en esta fecha. Porque se dice que se dedican a la docencia, ¿no? Es decir, la tarea del maestro, del profesor, del mentor, es dedicarse a la docencia. ¿Y qué es la docencia? No me he encontrado yo jamás, en las muchas lecturas que hice en algunos tiempos, una definición medianamente satisfactoria de lo que es la docencia. Eh, Porque todos lo refieren como la labor del maestro, como una labor de enseñanza. Pero en las definiciones más acabadas de la función docente, se habla de la enseñanza de conocimientos. Y quienes hayan trabajado, quienes recuerden bien su educación escolar básica, desde si estuvieron en lactantes y luego en maternal y luego en preescolar y luego en primaria y luego en secundaria, hasta ahí llega la educación básica, eh, pues se acordarán que no solo nos enseñaban conocimientos, nos enseñaban muchas otras cosas, sobre todo cuestiones relacionadas con el control de la conducta. La escuela se encargaba de controlar la conducta y poco hacía porque los alumnos controlaran por sí mismos su propia conducta. Eh, e incluso en esta necesidad de controlar el comportamiento de los educandos, pues las escuelas cometían y siguen cometiendo, supongo yo, algunos excesos, ¿no? Entre ellos, inhibir la socialización excesiva, ¿no? Que no platicaran, que no corrieran, que no empujaran, que no echaran relajo. En algunas escuelas está prohibido los juegos de pelota en las horas de descanso, en las horas de recreo. Eh, las clases de eso que le llaman educación física, que no es más que el desarrollo físico corporal, el desarrollo corporal, ¿no?, del organismo y la preservación de la salud, pues las clases de esto se reducían a veces en algunas escuelas a 1 hora a la semana. Entonces, si estamos hablando de niños, ¿no?, las distintas fases de la niñez y luego la primera fase de la adolescencia, la pubertad, es decir, la secundaria, pues evidentemente la energía, la necesidad, el gusto por socializar, por hacer amigos, por tener romances, enamorarse, conquistar a la persona de su preferencia, esto es inhibido en las escuelas, ¿no? Es de alguna manera controlado, ¿no? Y esto tiene que ver con los controles de conducta. Los maestros, sobre todo hasta la primaria, bueno, la secundaria todavía,
se fijan mucho en el uniforme, ¿no? Que sea el uniforme correcto, que esté limpio, eh, el calzado igual, ¿no? Este, entonces, con esto quiero ilustrar cómo la labor del maestro, porque quienes festejan el Día del Maestro son casi siempre los profesionales de la enseñanza en las escuelas de nivel básico, oficiales o particulares, no importa. Ya a partir de la preparatoria, esta fecha 15 de mayo, Día del Maestro, casi no se celebra, pero tampoco se celebra esta fecha como la fecha del profesional de la educación escolar. Entonces, ¿qué es la docencia? Híjole, yo hago una distinción en este librito que ya les he comentado, que es un cuadernillo más que un librito, que se llama La misión cultural del normalismo. Yo sí hago la diferencia. La palabra docente tiene mayor tradición en las instituciones de nivel superior, en las instituciones educativas de nivel superior, es decir, del bachillerato para arriba, licenciaturas y posgrados, mucho más que en educación básica. En educación básica se sigue hablando de maestros. Las escuelas normales, aquí en la Ciudad de México, pues está la Escuela Nacional de Maestros, la que forma a los maestros de primaria, que es la más grande, la más influyente, digamos, ¿no? Que fue la primera normal, de hecho, ¿no? En la Ciudad de México. Pero también existe la Escuela Nacional para Maestras, mujeres, de jardines de niños. No está prohibida la participación de hombres, pero es mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria, la inscripción de alumnas. Yo conozco, si acaso, dos personas, dos varones, que estudiaron en esta escuela. Todas las demás son, de alguna manera, la prolongación de la educación materna, ¿no? Pero son maestras, pues, al final de cuentas, ¿no? Otras escuelas normales, pues, ya no tienen la palabra maestro, simplemente es la Escuela Superior de Educación Física, esta que le llaman en otros lados deportes o activación física o cultivo del cuerpo, etcétera. Otra también es la Escuela Normal Superior de México, y le llaman superior porque antes se estudiaba después de las normales básicas, que eran la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, ¿no? Es decir, maestros de preescolar y estos niveles anteriores a la primaria, y la Escuela Nacional de Maestros, es decir, la escuela que forma maestros de primaria. Entonces, para mí es claro, ¿no? Que el docente sí es el que se dedica a impartir materias preferentemente científicas, disciplinarias, digamos, porque también hay humanidades, a partir de la secundaria, ya en la preparatoria y sobre todo las licenciaturas y los posgrados. Estos son los docentes, ¿no? Diferentes en muchas cosas, pero sobre todo diferentes en la función educativa que ejercen y sobre todo en el tipo de alumnos que tienen. Porque se supone que ya un docente, es decir, el que trabaja ya de preparatoria para arriba, pues ya trabaja con alumnos que tienen formados sus hábitos, sus comportamientos, que ya están madurando su sistema de valores y concientizándolo de alguna manera, ¿no? Y que ya se inclinan hacia ciertas eh, profesiones o bien hacia ciertos ámbitos del conocimiento. Ese es el docente. Eh, Probablemente las cosas hoy han cambiado, porque la maduración de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, sobre todo de los niños y jóvenes urbanos, es cada vez más tardía, es decir, cada vez tardan más en madurar.
Eh, es muy difícil en un ámbito urbano una persona tenga responsabilidades adultas antes de cumplir los 20, 25 años. Cada vez es más común que ya jóvenes en edad madura, es decir, pasados los 30 años, sigan viviendo con sus padres, ¿no? Por lo tanto, pues no tienen las responsabilidades adultas que los padres sí tienen, ¿no? Eh, y esto ha ido creciendo, es decir, la edad adulta cada día es más tardía, no la edad, sino la condición de adulto es cada vez más tardada, ¿no? Entonces, pues esto es algo que creo que tiene que seguirse observando, que tiene que seguirse discutiendo, y que yo creo que no porque lo impuso, lo promulgó o lo propuso una instancia internacional como la UNESCO, eh, suple esta decisión a la tradición de celebrar el Día del Maestro el 15 de mayo. En todo caso, mi propuesta es, pensémoslo así, los maestros son los del nivel básico, que trabajan todavía con niños, con adolescentes, y párenle de contar. Porque a partir de que ya la maduración orgánica, hormonal y por lo tanto conductual, tiene que ver con la docencia. De alguna manera, yo que trabajé casi toda mi vida en instituciones educativas de nivel superior, es decir, licenciaturas y de ahí para arriba, pues ahí ya no te preocupas tanto por cuestiones como el vestido, como la postura corporal, la forma de sentarse, eh, incluso a veces hasta el lenguaje, ¿no? Si tú dices una grosería en la secundaria delante de un maestro, puedes sufrir sanciones más o menos severas, pero generalmente sí las hay. Ya en el nivel superior de la enseñanza ya no. O sea, los maestros, yo daba mis clases y decía, esto que le llaman groserías, ¿no? Majaderías, vulgaridades. Todas estas palabras tienen una connotación eh, que privilegia o a una clase social, o a un nivel de conocimientos, o a un nivel profesional, ¿no? Pues, vulgaridades viene de vulgus, pueblo, vulgo, el vulgo es el pueblo, ¿no? Es decir, lo popular, ¿no? Es decir, la gente más pobre, ¿sí? Las clases necesitadas de alguna manera. Eso es lo popular, eso es lo vulgar. Pero decir vulgaridades, pues es ya decir altisonancias. Bueno, pues aunque las pronuncies en voz baja, les dicen altisonancias o les dicen malas palabras. Y esto no existe, ni las malas palabras ni las buenas palabras. Las palabras pueden tener la carga que uno quiera, tanto al emitirlas como al escucharlas. Pero esto, por ejemplo, ¿no? Les digo, el lenguaje es controlado, el vocabulario sobre todo, muy severamente en las escuelas para preescolares, desde maternal, antes de que se empiece a hablar, pues, en la primaria, en la secundaria, ya en la prepa se relaja un poquito y bueno, en el nivel superior de la enseñanza, pues los maestros ya no les interesa, ¿no? Les interesa más la precisión del léxico que tengan a la hora de utilizar los lenguajes técnicos de las disciplinas que enseñan, ¿no? Y se pueden utilizar las groserías, ¿no? Es decir, no hay tanta delicadeza con eso. En fin, son muchas las diferencias que pueden ayudarnos a distinguir a un docente de un maestro. ¿El maestro hace docencia? No creo, porque está preocupado por el desarrollo integral de la personalidad
de sus alumnos. Y un maestro de nivel superior está preocupado porque los alumnos aprendan los contenidos científicos de las materias de enseñanza. No sé si me expliqué. Entonces, yo dejaría esta distinción. Docente de la prepa para arriba, maestro de la secundaria para abajo. Bueno, hoy es día del docente. Y tiene que ver también con una de las fechas que ya se ha hecho una efeméride célebre, es decir, sí hay una celebración o hay una conmemoración luctuosa del 2 de octubre. Acaba de suceder otro aniversario más del 2 de octubre, que fue la manera en que el Estado mexicano en 1968 detiene un movimiento estudiantil que crecía y que ponía en severo cuestionamiento el sistema de dominación no solo del Estado, sino de la población adulta sobre los jóvenes que ya estaban madurando una cultura juvenil por primera vez en la historia. Y creo que esto es algo que explica muchas cosas. Pero esto se los platico en otro video. ¿Qué pasó el 2 de octubre? ¿Qué significó el 68 para este país? ¿Qué significó el 68 para el mundo entero? ¿Y qué significó el 68 en la relación intergeneracional, es decir, entre los jóvenes y los adultos? Dicho a nivel microscópico, microsocial, ¿qué sucedió desde entonces entre los hijos, ya hijos mayorcitos, ¿no?, que rebasan los 17 años y de ahí para arriba, y los adultos, los que ya son padres, entre hijos y padres? Hay muchas cosas muy interesantes, pero insisto, esto será motivo de otro video. Ojalá me anime a hacerlo pronto. Nos vemos.